La carroza llegó levantando una nube de polvo rojo que parecía querer borrar la huella de las botas viejas y los años que cargaba encima. Bajó de ella un hombre con la espalda recta por costumbre, pero con los labios apretados por una confesión que llevaba décadas masticando. Era la misma voz interior que había repetido una vez, en un riachuelo, con el corazón abierto a los 15 años. La misma que ahora, con la voz envejecida, solo tenía una frase como equipaje: siempre te amé. Volvía al campo tras años para decirlo. Cuando la capilla abrió su puerta al viento, la respuesta que encontró fue otra: la distancia que el tiempo impone, la distancia que a veces equivale a un silencio eterno. Volvió con el peso de 30 años, y con la urgencia de una palabra que no sabía si bastaría. Pero a veces no basta. A veces, efectivamente, es demasiado tarde. Si esta historia te toca, si te gustan relatos en los que el campo guarda secretos y la devoción pesa tanto como los pasos, suscríbete. Aquí se cuentan vidas que enseñan más por lo que callan que por lo que gritan. En Santo Antonio, el verano se pegaba a la piel como una segunda memoria. Las casas, bajas y encaladas, parecían cerrarse unas a otras en torno a la plaza, donde la única sombra constante era la de la ermita. Los campos se extendían en terrazas de verde oscuro y tierra roja. Por la mañana, el aroma del barro húmedo y del jazmín que trepaba las tapias se mezclaba con las voces de los niños que corrían descalzos. Allí nació Matías, y allí nació también Ana. No fue un motivo, sino la costumbre de la vida la que los puso a jugar juntos entre las raíces del almendro, a compartir tajadas de membrillo y a prometerse pequeñas cosas que solo tienen valor para quienes las pronuncian antes de saber lo que son. Matías era hijo de Vicente, hombre de manos anchas y palabra reflexiva, que recogía al joven cuando éste volvía de la escuela con libros que apenas podía explicar. Vicente le enseñó a mirar la tierra más que a hincarla con orgullo. Le enseñó a escuchar la lluvia y a reconocer los olores de los vientos. Tenía la paciencia de quien sabe que las cosechas no se apresuran. Ana, por su parte, venía de una casa menor en tamaño pero amplia en hospitalidad. Su madre, Benedita, era una mujer que bordaba rosarios y que llevaba en la voz ese modo de andar entre las cosas sagradas y las domésticas. Ella supo leer los gestos de Ana sin necesidad de muchas preguntas. La niña guardaba en la mejilla esa seriedad temprana que algunos confunden con distancia, pero que en realidad era una decisión de fidelidad hacia lo que se amaba. Crecer en Santo Antonio era aprender a medir el tiempo por las campanas de la capilla. Las estaciones marcaban el latido de la plaza, la siega, la feria, la romería en honor a Nuestra Señora, que congregaba a todos con un fervor que tenía menos de dogma y más de pacto social. Fue allí, junto al riachuelo que cruzaba la finca vieja, donde Matías y Ana sellaron, a solas, una promesa sin el ruido de la aldea. Era un lugar con una piedra lisa, medio sumergida, donde el agua corría con un rumor cómplice. Se pusieron frente a frente, adolescentes y temblorosos, y cuando Matías dijo aquello que ahora llevaba como una reliquia: «Si algún día me tengo que ir, volveré por ti», Ana no habló de promesas solemnes, metió la mano en la suya y deslizó un anillo pequeño que su madre le había dado, no un oro conspicuo, sino una sortija hecha con una moneda, un gesto de gravedad doméstica. Aquel anillo sería la prueba suave de una fidelidad posible. Los días que siguieron guardaron la inocencia de una costumbre: leer a la sombra del almendro, compartir un pan en la plaza, escuchar al viejo maestro recitar versos que nadie entendía del todo, pero que todos aplaudían con solemnidad. Matías aprendió los números con afán. Tenía una inclinación por las cuentas que a veces le hacía mirar el mundo como quien mide la distancia entre lo que se sueña y lo que se posee. La gente del pueblo veía en él una luz distinta. No era avaricia ni soberbia, sino una curiosidad por lo que estaba más allá del horizonte. Eso inquietó a Vicente en un doble sentido. Temía perder al hijo, y a la vez sabía que algunas almas no pueden vivir solo de tierra. La oportunidad llegó con rostro de carta y de locomotora. Un comerciante que había pasado por la plaza habló de la ciudad. Establecimientos que no cerraban, empleos que pagaban en monedas relucientes y letreros que prometían una vida sin estaciones marcadas por el clima. Era la misma historia que millones habían oído en esos años. La ciudad llamaba con la voz de la prosperidad.
Matías, con la brújula de su ambición encendida, conversó con su padre en noches largas, cuando la casa olía a sopa y a madera vieja. Vicente, que sabía que no podía encadenar la voluntad de su hijo, le dio más que permiso, le tendió una recomendación y un consejo, como quien entrega una herencia de barro y sostiene la mano del que parte para que no se tropiece en la primera cuesta. La partida fue de madrugada, envuelta en sombras y en la sensación de que el mundo se despedía con discreción. Ana estuvo en el umbral sin decir palabra, sosteniendo la linterna que apenas alumbró el contorno del rostro de Matías. No hubo promesas grandilocuentes. Hubo, en cambio, un intercambio de objetos sencillos. La moneda convertida en sortija volvió a la mano de Matías, quien la guardó en el bolsillo de su chaqueta como si protegiera algo más que metal. Aquella noche, la plaza quedó como un hueco en el mapa de sus vidas y el riachuelo siguió pasando, ajeno a los juramentos humanos. En la ciudad, la vida tiene el pulso de un reloj que no cabe en el pecho del que viene de fuera. Matías aprendió pronto a leer facturas, a firmar con una letra que inspiraba respeto y a contar sin mirar. El oro fue entrando en su vida como se introduce el agua en un barril, en cantidades que parecían modestísimas al principio y que con el tiempo se convirtieron en un fondo que lo situaba entre los que ya no tenían que mirar tanto al otro para pedir. Se casó con Cecilia, mujer de la ciudad, elegante en su ropa y calculadora en sus silencios. No fue una boda por amor como la de los cuentos, fue una alianza con nombre de seguridad. Ella le dio habitaciones con cortinas tupidas, comidas con invitados y la ilusión de que ya no habría más sorpresas en su cuenta corriente. Pero hay huecos que la moneda no puede tapar. En el vacío donde antes estaba la risa de Ana, el dinero erigió un mobiliario nuevo. Sin embargo, el murmullo del riachuelo que una vez fue su confesionario persistía como una herida constante. Las cartas empezaron a ser la manera en que Matías trató de mantener viva aquella costumbre de dos almas que se reconocían entre árboles. Escribió muchas cartas dirigidas a Santo Antonio, a la casa de Ana, cada una contenía retazos de arrepentimiento, de añoranza, de promesas. Las envió a la burocracia de la vida citadina, oficinas con listas, casilleros, buzones. Nunca las puso en el bolsillo de su vieja chaqueta cuando viajaba por trabajo, ni las envió en el instante exacto en que las escribió. Las cartas se quedaron en gavetas, arrugadas por otras preocupaciones. Con el tiempo, la acumulación de papeles y cuentas finales hicieron que el pasado quedara atrás como la ropa vieja en una caja, visible, a veces, pero sin el calor de la mano. La ciudad, además, tenía otro ritmo que lo consumía. Cenas con hombres de negocios, noches en clubes donde las risas no alcanzaban a tocar el alma, gestos de cortesía que no sabían de ferias ni de misas. Matías se convirtió en hombre de cifras y poseyó una imagen que lo colocaba en la escala que él creyó ansiar. Pero por las noches, cuando el candil de su habitación proyectaba sombras largas y la ciudad fuera era un tablero de luces que nadie apagaba, su mano buscaba instintivamente la moneda convertida en sortija. La apretaba sin mirarla y repetía como un rezo la palabra que no se atrevía a decir en voz alta. Ana. Era un nombre que olía a madera, a pan recién horneado, a la voz de Benedita rezando ante la imagen de Nuestra Señora. Los años se sucedieron como cortes en una tela. Una boda aquí, una reunión allá, y el tiempo cosiendo sin mirar hacia atrás. Cecilia, al principio, intentó comprender los silencios de su marido. Luego, con la brusquedad de quien se cree moderna, los consideró actos de nostalgia que el matrimonio debía soslayar. Al padre y a la madre de Matías le sucedieron las estaciones previstas por la carne, la enfermedad lenta de la madre que hizo que su voz se fuera apagando como una lámpara, la tos que no cesaba. Vicente se mantenía en Santo Antonio, aferrado a la casa como un guardián de tradiciones. El dolor que la muerte imprime en los lazos familiares fue lo que, al final, movió a Matías a considerar un viaje que no había previsto, volver para cerrar el círculo. La noticia llegó disfrazada de carta que por una vez Matías abrió sin dejarla en la mesilla. Decía que la madre había muerto, que Vicente estaba débil, que la casa ya no era la misma. Era un llamado que olía a ceniza.
El viaje de regreso no fue rápido. Tomó un tren que parecía más largo que los deseos que lo llevaban. El paisaje, entre estación y estación, le devolvía imágenes que creía olvidadas. Las colinas que se ablandaban en la distancia, los olivos cuya silueta le parecía ahora más firme y más triste. Cada parada le rendía un puñado de memorias. En el vagón, los rostros a su alrededor eran de campesinos que llevaban una vida regular. Sus voces le trajeron, de pronto, el sonido del idioma fijo y cariñoso del pueblo, y el corazón se le aflojaba como si las agujas de la máquina del tren quisieran recuperar el pasado que él había empeñado. Al acercarse a la estación más próxima a Santo Antonio, el aire empezó a cambiar. La humedad del río, el olor a tierra removida y aquel perfume de guayabas maduras que siempre anunciaba la estación de cosecha. Cuando la carroza que lo conducía desde la estación se internó por la carretera de tierra, el polvo levantó fantasmas. La sombra del almendro, el tejado de la tienda del pueblo, la iglesia con su espadaña gastada. Cada cosa parecía sostener una expectación silenciosa, como si los objetos supieran que un regreso tiende a desvelar lo que los años habían intentado ocultar. Fue la señora del horno quien lo vio primero. Cruzaba la calle con un canasto de pan caliente y al alzar la vista se quedó parada. Su rostro, curtido por el humo y la harina, se le contrajo en una mezcla de sorpresa y algo parecido al juicio. Los niños que jugaban alrededor del pilón dejaron caer los palos y corrieron a esconderse. La gente, que tenía memoria de todo, empezó a murmurar en voz baja: «Es Matías, vuelve Matías». Nadie, sin embargo, parecía sonreír. Un regreso puede ser un bálsamo, pero también puede ser el inicio de un interrogatorio de culpas. La casa de Vicente estaba casi igual, con las contraventanas pintadas de blanco que conservaron las marcas de antiguas manos. La puerta, sin embargo, estaba cerrada con un cerrojo nuevo, las cortinas de la ventana principal, corridas. Al aproximarse, Matías sintió una punzada que le recordó las noches en que su madre lo llamaba a cenar. El sonido de la casa le parecía como una canción a medio terminar. Llamó al timbre con la mano, y al poco apareció el rostro del padre, más delgado, con los ojos que guardaban una valentía resignada. «Hijo», dijo Vicente con la voz tallada por los años, «has venido». No hubo reproche en la palabra, solo la constatación de lo inevitable. Vicente lo miró con una mezcla de orgullo y pena, y por un instante, padre e hijo se sostuvieron como se sujetan las ramas de un árbol para resistir la tormenta. El salón olía a maderas viejas y a incienso apagado. Sobre la mesa, un rosario descansaba junto a un pequeño retrato. La cara dulce de Benedita miraba desde la cartulina con la paz de quien ya no pide nada. Los vecinos comenzaron a llegar con discreción. Entre ellos, el párroco, padre Antonio, con su sotana que había visto muchos entierros. El coronel Augusto, figura de autoridad y de miradas frías, que se acercó con el gesto correspondiente de quien mide las jerarquías en la plaza. Mujeres con mantillas, hombres con sombreros, todos portadores de un murmullo que era casi un relato colectivo. Había cosas que en pueblos así no se hablaban a voz alta, pero que todos conocían: las noches en vela de algunos, las cartas que no llegaron a tiempo, las promesas que se hicieron en juventud y que por su delicadeza se dejaban al cuidado de la memoria. Fue entonces cuando alguien, de voz apretada, pronunció el nombre de Ana, y el aire, por un segundo, dejó de girar. Matías dio un paso, y la temblorosa verdad comenzó a desprenderse del conjunto de miradas. Ana no estaba en la casa. Algunos hablaron de que había enfermado, otros, con voz más sólida, mencionaron una palabra que a Matías le pareció desde lejos un golpe: falleció. En la capilla, dijo la mujer de la tienda, hubo una misa ayer. La noticia le cayó a Matías como una lluvia tardía que no empapa del todo, que solo constata la humedad. Él no supo si aquello era cierto hasta que no vio la casa vacía donde alguna vez fluyeron las risas de la infancia de Ana. La ventana de su cuarto se encontraba velada y sin la puntilla que Benedita tanto cuidaba. En la mesa del vecindario había una servilleta doblada con unas flores marchitas. Una carta abierta en manos de quien la sostenía mostró una caligrafía conocida. Era la letra de Ana, o al menos lo que quedaba de ella. Las palabras eran sobrias y casi ceremoniosas.
A quien lea esto, notificar que Ana fue fiel a su palabra. No había fecha clara, la tinta se había corrido por la humedad como si las lágrimas hubieran querido sellar el texto. Matías escuchó todo como quien atiende a un sermón sin comprender la lengua. El mundo se deshizo en una secuencia de imágenes que no lograban conectarse. La piedra del riachuelo, la sortija que guardaba en el bolsillo, la cara de Cecilia en las cenas, y ahora esa servilleta con flores marchitas. El padre se acercó y lo sostuvo por los hombros como antes, cuando los arreos del campo exigían esfuerzo. No dijo nada que no estuviera ya en la mirada. La capilla se llenó de gente a media tarde. Los bancos chirriaron bajo los cuerpos que se acercaban a ocuparlos, haciendo sitio para contar a la muerte como quien enumera los días. Las velas encendidas apenas rompían la penumbra. La imagen de Nuestra Señora, colgada sobre el altar, parecía más alta, como si quisiera sostener con más fuerza a los vivos. La sacristía olía a cera y a sándalo. El coro, compuesto por vecinas, emitía voces graves que se colaban por las paredes. Todo tenía un ritmo solemne, predictible, lecturas, oraciones, cantos. Pero para Matías, la procesión fue un desfile de detalles. El trembleo en las manos de Benedita, la manera en que Vicente apretaba el rosario, el soplo breve de un viento que movía la cortina. Parecía que la liturgia ordenaba cada sentimiento en un cajón etiquetado, pero ahí dentro, en el pecho de los asistentes, los cajones eran demasiados y demasiado mezclados. No tardó en llegar la noticia que confirmó el rumor. Ana había muerto. No fue una muerte heroica ni una tragedia pública. Fue una despedida que se consumó en la soledad de la casa y que encontró en la comunidad su espejo. Los padres de otras muchachas recordaban a Ana como ejemplo, levantada a la madrugada para rezar, diligente en la correa del bordado, capaz de callar con firmeza cuando la tentación de un rumor rondaba la plaza. Ella había hecho, en vida, una promesa a Nuestra Señora: no casarse si la vida la exigía en otro rumbo, permanecer fiel a su vocación de cuidado. La devoción no la salvó de la soledad, pero le dio coherencia a sus días. Eso nadie lo discutía. Ana había elegido su resistencia como quien elige un camino de piedra, duro y recto. Matías no pudo contener la pregunta que se hacía más urgente cuanto más retazos de la verdad iban llegando. ¿Por qué no la supo antes? ¿Por qué se le habían enredado las cartas y las rutas de correo? El remordimiento es un animal que busca culpables, y a Matías la primera acusación le gritaba desde adentro. Entre murmullos y rezos, se acercó a la capilla, y cuando la ceremonia empezó a bajar su volumen, la sonoridad del órgano y del canto que se desvanecía, él se quedó en la penumbra observando el altar, donde, en tiempos mejores, había depositado promesas y votos. Afuera, la tarde caía con un frío que no había en su recuerdo de la infancia. El viento llevaba hojas secas y el olor de la tierra removida. La gente se dispersaba en silencio y algunos se acercaron a Matías con palabras que intentaban ser consuelo, pero que solo recalcaron la distancia. «Hiciste lo que pudiste», dijo uno. «La voluntad de Dios», dijo otro. Para Matías, las frases sonaban endebles. Lo que él buscaba no era la explicación teológica ni la absolución social. Quería una conversación con una voz que ya no podía replicar. Quería decirle a Ana lo que había mantenido entre los bolsillos durante años. Quería pronunciar esa frase que había macerado en la garganta: «Siempre te amé». Sentía que si pudiera articularla frente a ella, aunque fuera sobre la lápida o sobre la mesa vacía, habría un gesto que le permitiría suspender la culpa. Pero la capilla se quedaba con un silencio impostor. La muerte, en su discreción, cerraba la ventana. Esa noche, la casa de Vicente se quedó vacía de pasos hasta que la noche avanzó y las estrellas comenzaron a cubrir el techo. Matías no pudo dormir en la cama que fue suya. Prefirió sentarse en la butaca junto a la ventana, mirar al exterior y repasar con la memoria las fechas y las cartas. A cada una las abría en su imaginación. Palabras escritas que no llegaron. Promesas que quedaron como sedimentos en un cajón. Vio de nuevo el riachuelo, la piedra lisa donde los dos se juramentaron, y la imagen se le presentó como un cuadro que se ha descolorido por el sol. En ese instante, la sensación de pérdida tenía un nombre concreto: arrepentimiento. Al amanecer,
Antes de que el sol calentase la plaza, el pueblo se ocupó de los ritos. Había que preparar la despedida, cavar la tumba, coser el sudario, arreglar las flores. Las mujeres se ocuparon de los arreglos y los hombres de la tierra. El silencio que acompaña a las tareas físicas tiene algo de generoso. Cuando se trabaja en la muerte, el mundo parece ordenar los gestos para que algo quede en su sitio. Matías, aun con el frío en las manos, fue llamado por el padre para hablar lejos de la casa donde nadie pudiera escucharlos. Vicente lo miró con los ojos llenos, pero firmes, como el hombre que baraja su propio dolor para no dejar que marque excesivamente al hijo. «Hijo», dijo Vicente con la voz hecha de madera, «no te quedes con culpa que no puedes remediar. Haz lo que puedas por reparar las cosas que estén a tu alcance». La frase tenía mucha de conciencia práctica y algo de resignación que no era cinismo sino experiencia. Matías asintió, pero la respuesta en su interior no fue otra que la urgencia de volver al riachuelo, al cuarto de Ana, a sus manos. Necesitaba tocar algo de ella, aunque fuera una prenda, una arruga, cualquier huella que le permitiera justificar su existencia tardía. Cuando al fin se acercó a la capilla, el féretro estaba cubierto por un lienzo blanco sencillo. Las flores, dispuestas con una austeridad que combinaba con la seriedad de la mujer que había elegido la soledad, se inclinaban hacia adentro como si quisieran tocar algo que ya no respondía. La gente formaba un corro a distancia, respetando algo que en su intimidad reconocían. El acto público de una despedida guarda, a veces, lo que no se puede decir en casa. Matías se detuvo en el umbral y sintió que algo se rompía dentro. La barrera entre el tiempo presente y el tiempo de lo irremediable se había convertido en una pared que no permitía la palabra. Su mano quedó a centímetros del lienzo, y por un momento creyó que si lo apartaba, la voz de Ana le hablaría, como en la juventud, con la misma paciencia, con la misma severidad amable. Abrió la boca para pronunciar la frase que había repetido en silencios: «Siempre te amé». Pero antes de que la palabra saliera, un coro de campanas lejanas llamó a la oración, y la gente se inclinó con el ritmo habitual que la muerte impone. En ese gesto, el mundo realizó lo que sabe hacer: ordenar el reloj de las despedidas. Matías, sin embargo, quedó con la palabra sin lanzar, convertida en un metal ardiente dentro del pecho. La escena se mantuvo densa, con la luz filtrándose por los vitrales pintados de la capilla. Nadie le exigió que pronunciara nada. Nadie pudo forzar la voz. Y ahí, en ese lugar exacto donde todo el aire parecía pesar, el regreso de Matías encontró su prueba más cruel: la cercanía de un cuerpo que ya no respondía a su voz. Su arrepentimiento, la confesión que había viajado con él en la carroza, se enfrentaba ahora a la dureza del silencio inmutable. Se dijo que, al menos, podría pronunciar aquello sobre la tumba, que la piedra aceptaría su verdad, y que aunque la voz no volviera atrás, quedaría el registro de su reconocimiento. Pero la piedra no responde, la plaza no devuelve las palabras, la capilla guarda ecos que no restituyen lo oído. Cuando salió al campo, la tarde había inclinado su claridad hacia un tono sepia. La tierra recién removida de la fosa mostraba su frescura con un olor que quemaba la memoria. Matías se arrodilló, quizás sin darse cuenta de su propio gesto, y tocó la tierra con las palmas. Allí, en ese contacto con la realidad de lo definitivo, todo el orgullo y todas las cuentas dejaron de tener sentido. Había llegado con la intención de reparar el pasado con una frase. Había soñado que el decirla sería suficiente, que la simple confesión podría deshacer los nudos que su ausencia había tejido. Pero la arena no deshace pasados. La arena cubre. La promesa, cuando se pronuncia con demasiado retraso, puede parecer un lamento. Cuando no encuentra eco en la voz del otro, se convierte en algo para el propio arrepentimiento. Y fue en ese momento, con la tierra entre los dedos, que la verdad del título se le presentó como una sentencia clara. «Siempre te amé». La frase nació de su boca con la fuerza de los años, con la sequedad de quien ha tenido que acostumbrarse a callar. La dijo tal como la había planeado en viajes y madrugadas. La dijo en voz quebrada, para que el silencio la oyera. Y el campo le ofreció su única respuesta posible, el rumor constante del riachuelo, que siguió corriendo sin detenerse para escuchar su confesión. La frase quedó flotando en la tarde, donde se pegó a las hierbas y a las piedras.
Matías la repitió, como quien intenta dejar una marca que el tiempo aún no haya borrado del todo. Pero aún había más por decir, y no todo quedó cerrado. La gente, con su devoción y su juicio, guardaba secretos que todavía tendrían que salir a la luz. Cartas, decisiones, promesas que se habían hecho en noches concretas. Matías, con la voz a medias entre el remordimiento y la necesidad de actuar, se levantó de la tierra y supo que lo que viniera después no sería un simple perdón. Había que reconstruir, trabajar y quizás, con suerte, redimir a otros para reparar el propio espíritu. Tenía ante sí la tarea de transformar la pena en algo útil, de buscar redención en la acción más que en la palabra, pero esa tarea no comenzaba en la capilla ni terminaba en la fosa, comenzaba en la decisión de no repetir los mismos errores. El aire frío que entraba por la campiña parecía proclamar que el amanecer siguiente no sería igual. Y mientras la carroza volvía a llenar de polvo el camino de salida, el pueblo se dispersaba con la sensación de que una historia acababa y otra comenzaba, que la vida, sin ceremonias grandilocuentes, continuaba su lento, justo y a veces injusto devenir. Matías, por su parte, quedó con la certeza de que había dicho lo que necesitaba decir, aunque el lugar que lo escuchó fuera el silencio de la tierra. Pero en esa certeza también se alojaba la amargura. La confirmación de que su regreso había llegado cuando ya no podía recuperar lo más esencial. Allí, frente a la tumba, nació la decisión, todavía sin forma, de no dejar que la muerte fuera la última palabra de su historia, y sin embargo, aunque la voluntad se hiciera presente como una chispa entre manos temblorosas, la magnitud de lo perdido exigía un trabajo más complejo que cualquier promesa nocturna. Había, detrás del rostro cansado de Matías, un mapa de posibles reparaciones, la venta de propiedades, el cuidado de la tierra, una búsqueda de hijos huérfanos a quienes resarcir. Pero esas acciones, que sonaban razonables en el silencio de la noche, pedían tiempo, paciencia y una humildad que el orgullo necesitaba aprender. Y mientras el crepúsculo iba atando su manto sobre la aldea, Matías se alejó con la intención de emprender un camino que ya no tendría la chica de la piedra como compañera y que, por eso mismo, debía transformarse en una expiación no solo hablada sino practicada. Matías volvió a la casa de Vicente con la tierra aún pegada en las uñas y la sensación de que el mundo entero había perdido una cierta armonía. Aquella noche no hubo sueño verdadero. La casa olía a café frío y a cera. Se sentó en la cocina mientras la llovizna fina golpeaba el tejado y repasó con manos temblorosas una lista que no había escrito en papel, sino en la garganta y en el pecho. Vender lo que hiciera falta, limpiar las cuentas, retomar la tierra, dar cobijo a quien lo necesitara. Era un plan con la urgencia de quien descubre que las palabras no bastan y que solo la labor puede traducir el arrepentimiento en algo tangible. Al amanecer, fue a la estación y habló con un par de gestores que conocía de su paso por la ciudad. No ofreció explicaciones largas. Su voz tenía ahora la tersura de quien ha decidido que las razones no tienen prioridad sobre los hechos. Comprendió rápido que la vida citadina no perdona indecisiones. Las propiedades deben venderse en plazos, las sociedades exigen números y las mujeres como Cecilia calculan con la precisión que la ciudad les enseñó. Vendió parte de lo que poseía en la ciudad, no todo, y encargó que lo que quedara del capital se pondría en orden con documentación que sería su acto de desprendimiento, pagar las deudas que su familia hubiera contraído, asegurar pan para los más viejos del caserío y reunir lo suficiente para adoptar y sostener a 2 niños que necesitaban hogar. La idea de adoptar no fue de inmediato suya. Fue Benedita quien, en la cocina del pueblo, le habló de 2 niños que habían quedado huérfanos tras un incendio en la casa de unos jornaleros. Pedro y Julia tenían la ropa chamuscada y la mirada de quienes habían mirado demasiadas noches sin tregua. Aquella mañana, Benedita lo llamó por su nombre sin aspavientos. Su voz, simple como una plegaria, le dijo: «Si tienes un lugar en el alma para reparar, que sea en los que aún no piden nada». La propuesta no vino envuelta en papeles legales ni en formalismos modernos. Fue un gesto entre vecinos que en aquellos tiempos y en aquel rincón de mundo equivalía a una declaración solemne.
Matías los vio por primera vez en la plaza, detrás del horno, con las manos pequeñas en los bolsillos y el pelo recogido con descuido. Pedro apenas contaba 7 inviernos. Tenía unas pecas que la desgracia no había borrado. Julia era una niña menuda, de ojos amplios y secretos. Guardaba en la boca una costumbre de no sonreír del todo, como si tuviera miedo de que la alegría la abandonara. Les habló con la sencillez de quien sabe que las palabras largas confunden más que aclarar. Les ofreció pan, leche y, sin declararlo con solemnidad, la promesa de un techo que no se movería con los vientos. Benedita presidió el gesto con la prudencia de una madre que ha visto muchas almas renovarse con un gesto humano. No fue el acto de un millonario, ni la epifanía de un santo, fue la decisión de un hombre que quiso transformar su culpa en cuidado. No todo fue bien desde el inicio. Cecilia recibió las noticias con la frialdad que había aprendido en salones con lámparas de gas. No se levantó a buscarlo de inmediato. Para ella, los lazos se calculaban en términos distintos. Le reprochó la improvisación y la idea de repartir parte de sus bienes le pareció una locura sentimental. Hubo palabras duras que salieron de sus labios como si la ciudad se hubiera encargado de endurecerlas. Matías, sin embargo, no se dejó arrastrar por la vieja costumbre de explicar sus arrepentimientos como excusas públicas. Eligió usar dinero real para sostener sus promesas. Mandó fondos, arregló papeles y pidió que se respetase su decisión. Fue un proceso que dejó a Cecilia en un lugar de distancia irreversible. Ella ofreció una última advertencia, y él respondió con la calma de quien ha decidido perder honor ante la vista ajena con tal de ganar coherencia íntima. Los primeros meses de convivencia con Pedro y Julia fueron de ajuste. La casa de Vicente se llenó de ruido nuevo, pasos inquietos, risas que dudaban de sí mismas, preguntas espontáneas. Matías aprendió a levantarse antes del alba para encender el fuego, a revisar la cerca, a guiar las manos pequeñas en la recolección de frutas. Trabajó la tierra con paciencia, como si cada surco fuera una palabra nueva para pronunciar el perdón. No es que el dolor se borrara, la ausencia de Ana seguía siendo una herida luminosa, pero la presencia de aquellos niños cambió la orientación de su pena. Ya no era solo un requiem para una pérdida personal, era una energía que debía ser canalizada para sostener vidas que podían aprender de la constancia que él no supo mantener de joven. Vicente, que al principio recibió la idea con escepticismo, fue volviéndose un cómplice reparador. A veces lo encontraba en la huerta, curando una planta, y en su gesto había menos reproche y más un hilo de aprobación. Padre Antonio celebró una misa breve para pedir por los niños y por la conversión práctica de Matías. No hubo discursos moralizantes, solo una bendición que funcionó como sello social. En el pueblo, quien recogía huérfanos se convertía en ejemplo, y los ejemplos, más que palabras, eran lecturas públicas de lo que la comunidad consideraba justo. La manera en que Matías trabajó el campo cambió con la llegada de los niños. Antes, la tierra era un motivo de cálculo, cuánto producir, cuánto vender. Ahora, cada árbol, cada surco, adquiría además un sentido pedagógico, enseñarles a medir las distancias, a respetar los ritmos, a entender que las cosechas piden tiempo. Les leía a la sombra del almendro historias sencillas y las mezclaba con lecciones prácticas. Cómo elegir una semilla. Cómo reconocer el veneno del silencio cuando se convierte en refugio. Con Pedro, aprendió a reír sin reservas. Con Julia, a esperar. Ella necesitaba tiempo para confiar. Poco a poco, los ojos de ambos se fueron abriendo a la posibilidad de un futuro en el que la protección no era una promesa efímera, sino una presencia cotidiana. El pueblo observó con indiferencia o con curiosidad el cambio en el viejo hijo pródigo. Coronel Augusto, siempre vigilante de las jerarquías, cruzó la plaza un día para medir con su mirada la decisión de Matías. No pronunció grandes palabras, simplemente, en un gesto típico suyo, dejó un saco de trigo en la puerta del almacén, como si quisiera poner una moneda en el altar de la reputación del hombre. Matías lo recibió con la distancia de quien ya no buscaba la aprobación de los poderosos. Había algo más pesado que la mirada de la plaza, la coherencia con los gestos íntimos que había comenzado a tejer. La gente del pueblo también le traía noticias en sobres sencillos, demandas por deudas viejas, pagos que no se habían cerrado,
acreedores que miraban la venta de sus parcelas con el ojo práctico de quien sabe que el mundo no detiene su ritmo por los dramas personales. Matías fue resolviendo cada asunto con la pena de quien sabe que no hay vuelta atrás, y con la paciencia de quien ha aprendido que la reparación es más eficaz cuando se realiza sin estruendo y sin búsqueda de reconocimiento. Vendió algunas fincas urbanas, negoció en la ferretería local, puso en orden lo que la ciudad le había dejado. No se trataba de ostentar generosidad, sino de limpiar la mesa. No quería que su familia, los niños, sobre todo, heredaran desordenes o compromisos despreciables. Con el paso de los meses, la vida recuperó un latido más sosegado. Matías, ya sin la urgencia cortante de los primeros días, empezó a permitir que la memoria de Ana ingresara en la cotidianidad con menos dolor. Recordaba la forma en que ella arreglaba la casa, la manera en que rezaba junto a la imagen de Nuestra Señora, la seriedad con que custodió su vida. Esos recuerdos se convirtieron en lecciones prácticas. La devoción de Ana se transformó en pequeñas costumbres que él quiso preservar con fidelidad. Mantuvo la misa dominical con respeto. Pidió a Padre Antonio que enseñara a los niños las oraciones que ninguna ciudad mezcló con su ruido. A cambio, la capilla se llenó de voces nuevas y la romería anual tuvo, por primera vez en muchos años, chicos que corrían por la plaza con la alegría inocente que a menudo se pierde entre adultas ocupaciones. Aún así, la herida no circunscribía solo al llanto. Había otras consecuencias. Una carta de Cecilia llegó con la formalidad de quien sabe usar abogados. Pedía cuentas sobre bienes, resultados de administraciones y, en voz más quebrada, una pregunta que era tanto un reproche como una súplica. ¿Qué queda para mí, Matías? Él respondió con la claridad de quien ya ha elegido el destino de su vida. Dejó para ella lo que correspondía por derecho civil y ofreció más si la necesidad era genuina. La ciudad, con su red de leyes y convenciones, quiso imponer sus tempos, pero Matías permaneció firme. Su reparación no buscaba el castigo del otro, sino la coherencia con la propia alma. Hubo resistencias locales también. Algunos antiguos interesados en sus tierras murmuraron que su actitud era fingida, un espectáculo para que la plaza lo perdonara. Rumores circulan en cualquier pueblo como hojas movidas por un viento. Matías aprendió a no discutir con la rumorología. Trabajaba, día tras día, y la consistencia de sus manos anudó un silencio social que terminó por sostener su nueva identidad. Cuando una vieja cuenta aparecía para perturbar la paz, la pagaba sin escándalo. Cuando una necesidad comunitaria surgía, la atendía con sencillez. Poco a poco, la historia de su arrepentimiento dejó de ser un relato interesante para convertirse en ejemplo práctico. Con Pedro y Julia creciendo, la casa volvió a tener las voces de la infancia. Pedro descubrió la pasión por las aves y con las manos de Matías aprendió a construir cajas nido. Julia, más callada, encontró consuelo en el bordado. Benedita le enseñó puntadas sencillas que parecían rezos en tela. Para Matías, escuchar sus juegos era una medicina que no eliminaba la culpa, pero le dio un cauce para su energía, la del cuidado. Enseñó a ambos a leer en la pluma vieja del maestro del pueblo y de vez en cuando, en las voces de los mayores, contaba historias de Ana para que su memoria quedara protegida, pero sin convertirla en mitología. Hablaba de la fidelidad silenciosa, de la fuerza de una mujer que eligió su vía aunque fuera dura. Sus palabras eran medidas, sin búsqueda de dramatismo. Quería transmitir menos la pena que la dignidad. Los años transcurrieron con la paciencia de las estaciones. Vicente murió una primavera, rodeado de quienes le habían sido caros. Fue una despedida digna, sin grandes fanfarrias. Una misa, manos que besaron su frente y la certeza de que su trabajo no fue en vano. Matías lloró en la capilla con la sencillez de quien se sabe heredero de un modo de ser. No habló mucho en el entierro. Su labor fue practicar lo que prometió, mantener la casa, cuidar de Pedro y Julia, hacer de su vida una continuidad del afecto que Vicente representó. Aquella pérdida, nuevamente, le recordó la fragilidad de los vínculos humanos y la urgencia de no dejar nada al azar. Hubo, sin embargo, episodios que pusieron a prueba su nueva manera de vivir. Una pestilencia en la comarca tocó a algunos jornaleros. Matías abrió la bodega de su casa para recibir alimentos.
El remiendo a la comunidad fue también un cataclismo moral. Había que ayudar sin exhibición, pero con eficacia. Coordinaron despachos, acudieron al cocinero para preparar comidas y el padre Antonio organizó oraciones por los enfermos. La temporada fue dura, dejó noches sin dormir y una sensación de pequeña victoria cuando la muerte se detuvo y el rumor comenzó a menguar. Para Matías, aquella acción concrecionó su conversión. No bastaban las palabras ni las compras simbólicas. La verdadera redención está en la disciplina cotidiana de socorrer. La vieja casa donde Ana había vivido fue mantenida casi como museo de una presencia. Cortinas simples, la caja con retazos, la imagen de Nuestra Señora que nunca dejó de mirar la plaza. Los vecinos confiaron a Matías custodiar aquella memoria. Él lo hizo con la prudencia de quien guarda reliquias sin convertirlas en mitos patrióticos. De vez en cuando, encontraba en un cajón una carta suya sin enviar, doblada y sin remitente. La quemaba en silencio y aprendió a no coleccionar excusas. Esa gestualidad le enseñó a domesticarse. No podía retener el pasado, pero sí podía transformarlo en una lección compartida. Con el paso de los años, la comunidad comenzó a mirar a los niños como parte de la familia. Pedro se convirtió en aprendiz de herrero y Julia en ayudante de la costurera del pueblo. Matías no forzó vocaciones, dejó que el tiempo y las oportunidades decidieran. Les pagó la escuela, les compró libros, y cuando Pedro preguntó una vez por la ciudad, Matías le habló de la vida urbana con la honradez de quien conoce sus atractivos y trampas. La ciudad te dará cosas que te harán creer indispensable. El campo te devolverá la medida de lo que eres. No era un discurso idílico, contenía advertencias prácticas. En la plaza, la rememoración de Ana se hizo también patrimonio pedagógico. En la romería anual, el puesto de las flores al altar conservó una placa pequeña que recordaba a quienes dedicaron su vida al cuidado de otros. Matías, al pasar por delante, siempre se quedaba un instante en silencio, como si velara por algo que no le pertenecía del todo. La vida continuó y con ella la idea de que las acciones reparan de a poco los huecos que dejan las ausencias. Hubo un día, muchos años después del entierro de Ana, en el que una nieta de Cecilia vino al pueblo. La joven, que no conocía el lugar, caminó por la plaza con curiosidad y fue a la casa donde vivían Pedro y Julia. Su presencia trajo preguntas que nadie se había hecho. ¿Cómo vivieron los que quedaron? ¿Qué se hizo con las cosas que quedaban? La chica no juzgó, simplemente escuchó. En su mirada había menos rencor que sorpresa por aquella coherencia espontánea. Se acercó a Matías y sin solemnidad le dijo: «Mi abuela me habló siempre de que su marido cambió, de que volvió distinto. Quería saber si era verdad». Matías la miró con la calma de quien ya no precisaba explicaciones. Le ofreció un café y le contó, sin dramatismo, lo que la vida enseña. Las decisiones tardías son valiosas si se traducen en continuidad. El otoño le trajo a Matías alguna indisposición. Los huesos respondían con más lentitud. La vista había perdido la agudeza de la juventud. No obstante, su espíritu seguía activo. Pasaba las mañanas inspeccionando el huerto y las tardes leyendo con Julia o escuchando a Pedro contar cómo le había ido en la fragua. Su voz, que antaño se aceleraba en argumentos para justificar ausencias, ahora estaba templada en relatos que parecían piezas de un testamento sencillo. No heredaba riquezas fastuosas, sino un modo de ver la vida. Fue entonces cuando decidió que, si la muerte llegaba, quería dejarlo todo en orden. Redactó unas líneas para el testamento con la ayuda de un escribano del pueblo, nombró tutores para Pedro y Julia en caso de que algo ocurriera y dio instrucciones precisas para mantener la casa de Ana como un lugar de memoria sin exaltar. Una tarde, ya con el pelo blanco como la espuma del río, Matías se sentó frente a la tumba de Ana. No fue la primera vez que lo hizo. Volvió con regularidad desde el entierro. Llevaba en las manos unas flores sencillas, margaritas y hojas verdes, recogidas entre la hierba. Se arrodilló con la calma de quien ha aprendido el gesto de la humildad. La piedra llevaba la inscripción que muchos ya conocían, su nombre, y una indicación sobria de los años que había vivido. Matías no buscó la grandilocuencia de una confesión nueva. Pronunció, con voz serena, la frase que había reparado su época más atroz: «Siempre te amé».
La dijo en voz baja, sin teatralidad, como quien reza un Padre Nuestro. El aire no respondió con milagros, solo el rumor del riachuelo y el canto de las aves. Pero en el gesto había algo distinto. Ya no era la declaración del que llega tarde con la urgencia de un rescate, ahora era un reconocimiento realizado con la serenidad del que ha tratado de vivir con coherencia. Esa visita fue contemplada por Pedro y Julia, quienes esperaban a cierta distancia, respetando el ritual. La presencia de los niños convirtió aquel momento en un acto comunitario íntimo. La memoria de Ana se sostenía con actos concretos y continuos. Matías levantó la vista y al observar el rostro de los dos jóvenes, sintió que algo de su vida había germinado. No era la recuperación de la juventud perdida, sino la certeza de que su arrepentimiento había producido frutos que alimentarían otras vidas. Eso no borraba la amargura de lo que había sido, simplemente le daba un sentido nuevo, transformar la tardanza en trabajo constante. Llegó el día en que la fatiga fue más persistente. Matías sintió que ya no tenía energías para trasnochar, que las manos le dolían y que su pulso se volvía menos firme. Llamó a Padre Antonio, quien no había dejado de visitar la casa desde el principio. El sacerdote llegó con su sotana ya descolorida, se sentó y sostuvo la mano del hombre sin demasiadas palabras. En la modestia de aquel cuarto, hablaron de fe como forma de sostener actos, no como fórmula mágica que borra. Matías pidió que, si llegaba la hora, la despedida fuera sobria y que la vida de los niños no cambiara por su ausencia. Su deseo era sencillo, que los actos continuaran, que la coherencia practicada se convirtiera en la ley de la casa. Cuando finalmente la muerte vino a buscarlo, no fue con estruendo ni con escenografía. Fue como una tarde que se apaga, la respiración que se vuelve lenta, las palabras que pierden su urgencia y la calma que por fin instala una despedida en la que nadie necesita demostrar nada. Pedro y Julia, ya no niños, estuvieron a su lado. Benedita, envejecida pero lúcida, sostuvo la mano que tantas veces había temblado por culpa. No hubo escena culminante. La vida se cerró con la modestia propia de quienes entienden que el acto final no anula lo hecho antes. En el entierro de Matías, la plaza se llenó de gente que había sido tocada por su transformación. Hubo lágrimas y silencios. Hubo también palabras que no se escucharon como reproches, sino como narraciones de una vida que cambió. Padre Antonio habló de la humildad práctica, de la oración que se convierte en trabajo y del valor de las manos dispuestas al cuidado. Pedro tomó la palabra en voz baja y dijo: «Nos enseñó a medir los días con trabajo, no nos devolvió el pasado, pero nos dio un hogar». Julia, con la voz quebrada, añadió: «Y nos mostró que el amor puede ser también responsabilidad». Al final, cuando la tierra volvió a cubrir la caja donde reposaba el hombre que había llegado tarde, quedó la sensación de que algo importante había ocurrido. Matías no anuló su culpa con una confesión, la transformó en acto. No consiguió revivir a Ana ni pudo retroceder el tiempo. Sin embargo, su vida posterior demostró que las segundas oportunidades, cuando se traducen en constancia, pueden sembrar generosidad allí donde hubo abandono. La comunidad, que al principio había mirado con recelo, reconoció en las acciones la sinceridad de un cambio. Pasaron los años. La casa de Vicente siguió en pie, mantenida por las manos de quienes habían aprendido a valorar la vida sencilla. Pedro tuvo hijos y a ellos les contó historias de un hombre que aprendió a reparar. Julia hizo del bordado un oficio y enseñó a otras jóvenes a sostener las puntadas como actos de cuidado. La imagen de Nuestra Señora continuó en el altar de la capilla y cada romería se convertía en un momento para recordar que la fe puede ser compañía en la labor cotidiana. La lápida de Ana quedó, por su parte, con una inscripción limpia y sencilla. De vez en cuando, alguien dejaba una flor allí sin necesidad de grandes ceremonias. En el pueblo se hablaba menos de pecados y más de tareas que sostienen la convivencia. Quien cultiva la tierra, quien cuida de los huérfanos, quien asiste a la anciana. El legado de Matías, imperfecto y tardío, se inscribió en esas pequeñas fidelidades. Una tarde, años más tarde, un bisnieto de aquel hombre pasó por la plaza, y sin saber bien de qué hablaban las voces adultas, preguntó por la historia del riachuelo y por la mujer cuyo nombre resonaba en la memoria colectiva. Ana. Pedro,
ya anciano, le contó la historia en 2 frases que no buscaban dramatismo, sino enseñanza. Amar no es una palabra que se pronuncia tarde, le dijo. Pero si la pronuncias tarde, que por lo menos te encuentre haciendo algo que merezca ser llamado amor. El niño, con la inocencia de su edad, repitió la frase y la guardó en su boca como una semilla. En la capilla, la voz del cura seguía invitando a la gente a buscar la misericordia en los actos, no desde la promesa de milagros, sino desde la evidencia de que el cuidado humano puede consagrarse. Las campanas doblaban y el pueblo, con su lento ritmo, continuaba celebrando pequeñas victorias. Una cosecha que salió mejor, una casa reparada, una enfermedad que se dio. Lo cotidiano sostuvo lo extraordinario. Si esta historia te ha tocado, si crees que las segundas oportunidades valen tanto como las decisiones primeras, comparte este relato o deja un comentario. ¿Piensas que el arrepentimiento tiene el mismo valor si llega tarde? ¿O que la verdadera redención solo se mide en actos continuos? Comparte tu opinión y haz que la voz de estas vidas sencillas llegue a otros que, quizá, aún están a tiempo de actuar.